Ya, vamos a ver. Aquí vamos a ver los tipos de comunicación, relación con el paciente, su importancia, pero aquí vamos a hablar de los elementos que conforman esa, o sea, elementos anatómicos, ¿no? De nosotros, los humanos, cómo a través de estos nos podemos nosotros comunicar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hablamos de lo que es la voz, ¿no? La voz, ahí está, muy bien. ¿No? Para que exista sonido, bien, ahí está. Tiene que existir, por ejemplo, requiere 3 elementos. Un cuerpo elástico que vibre, y esas son las cuerdas vocales, ¿verdad? ¿Ya? Un cuerpo elástico, ¿ya? Un medio elástico que propague esas vibraciones, y bueno, una caja de resonancia que las amplifique y las haga perceptibles al oído a través de las ondas que se transmiten por el aire, ¿no? Por eso, por ejemplo, en este momento ustedes están escuchando mi voz, ¿no? Porque este sonido, estas ondas, se transmiten a través del aire y bueno, en este momento a través de la internet ustedes me están escuchando. Bien. La voz humana tiene estos elementos. Vamos a estudiarla. Las cuerdas vocales, el aire proveniente de los pulmones, eso lo sabemos. Por eso siempre se recomienda hacer ejercicios respiratorios, ¿no? Profundos para ampliar la caja torácica. Y bien, tenemos la caja torácica que protege a esos pulmones, ¿no? La faringe, que es otro órgano importantísimo, la cavidad oral y nasal, que son las que nos ayudan a poder producir estos sonidos, ¿no? Como caja de resonancia, el sonido, lo que llamamos nosotros voz. Esta voz cumple con todas las cualidades acústicas de cualquier sonido. ¿Sí? Ahí vamos a ver, por ejemplo, esta voz tiene altura, ¿ya? Duración, intensidad, duración y timbre. Entonces, a veces, por ejemplo, hay personas que tienen una voz bien bajita, bien chiquitita, que apenas se le escucha, ¿no? Hay personas que tenemos voz más fuerte, ¿no? Más aguda, ¿no? Entonces, para el paralenguaje, vamos a ver, en la voz está constituido por ejemplo, el conjunto de cualidades no verbales de la voz, volumen o intensidad, ¿no? Timbre, tono, altura, duración y velocidad. A ver, los elementos prosódicos o de pronunciación, como pausas, acento, entonación y ritmo, ahí vamos a ver que esos elementos prosódicos van a formar lo que es la calidad de la voz y se puede expresar en distintas intenciones comunicativas. Eso va a favorecer, ¿no? Por ejemplo, lo que es hablar con seriedad, con tristeza, ¿no? Susurrando la voz. Ahora también vamos a tener que las vocalizaciones que consisten en sonidos o ruidos que salen por la boca, ¿no? Pero que no son palabras y desempeñan un importante papel comunicativo. Por ejemplo, cuando tú suspiras, ¿no? Ah, suspiras, ¿no? Como cuando estás enamorada y ves llegar a la persona amada, suspira. Un bufido, un carraspeo, un bostezo cuando te aburres de algo, ¿no? Tos, silbidos o risas, ¿no? Entonces, todas esas vocalizaciones que son sonidos o ruidos, ¿no? O sea, también esos tienen una función. Aquí, por ejemplo, el paralenguaje sirve para sentir,
mostrar desacuerdo, para pedir o mantener el turno de la palabra, o para mostrar admiración o desprecio hacia el interlocutor. Son diferentes formas de poder expresarnos. Suelen combinarse con gestos, movimientos corporales. La voz por sí sola ofrece información sobre el hablante, ¿no? Es decir, el que está conversando, hablando o comunicando. Las características de la voz humana están condicionadas por factores biológicos, psicológicos y socioculturales, ¿no? Entonces, esto depende de cada persona. Estos también, los elementos prosódicos funcionan en la lengua, ¿no? Oral, como organizadores del discurso, ¿no? O sea, la palabra, por medio de la palabra. La calidad de la voz puede expresar distintas intenciones comunicativas, es cierto. Por ejemplo, tú puedes expresar alegría, puedes expresar tristeza, puedes expresar cólera, ira, es decir, son diferentes estados anímicos que uno también puede expresarlos. Entonces, a través del sonido de la voz. Entonces, aquí vamos a ver también que un mismo mensaje puede tener un significado bien distinto según se diga. Y eso es muy importante, ¿no? Si tú lo dices gritando o susurrando, ¿ve? O sea, un mismo mensaje, por eso hay que tener mucho cuidado cuando tú estés expresando algo, ¿no? Cuando tú quieres decir algo, ¿ya? Esto es muy importante. No por el solo hecho que tú grites te vas a hacer escuchar. Hay que saber dirigirse, saber expresarse y modular la voz. Incluso se dictan sesiones especiales para aprender a entonar la voz, impostar la voz o imposición de la voz. Es decir, son diferentes formas, ¿ya? Puede ser también con ironía, con seriedad, con tristeza. Es decir, uno puede manifestar muchas emociones con la voz. Por ejemplo, pero vamos a explicar también qué es la prosodia, ¿no? Ahí la prosodia, vamos a ver qué es la rama de la gramática, ¿no? La rama de la gramática encargada de la acentuación y la pronunciación. Esto es muy importante, ¿no? Esta también examina las características fónicas de sonido, los tonos y los acentos. Cuando se habla de acentos, ustedes sabrán diferenciar, por ejemplo, cómo hablamos nosotros los peruanos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que tenemos venezolanos por todo el país, ustedes escuchan al venezolano, el centroamericano, o las personas del Caribe tienen una acentuación, un acento muy especial en su voz, lo han escuchado ustedes, ¿no? Ya, eso se le llama acento o tono, ¿no? En su voz. Su objeto de estudio de esta prosodia es la manifestación de las palabras analizando la acentuación, ¿no? La acentuación local y la entonación general de una frase. De eso se trata la prosodia. En español, los fenómenos prosódicos más relevantes son la acentuación y la entonación. A ver, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. Jovencitos, recuerden que el día de mañana, o no, el día jueves, tienen ustedes una evaluación escrita. Todo está en la plataforma. Ahora, por decirte entonación, podemos ponerlo, ¿no? Jovencitos, recuerden que el día jueves tienen una actividad, una evaluación en la plataforma. O sea, depende cómo tú entones tu voz, cómo la acentúas para poder comunicar algo. De eso trata la prosodia. Otro fenómeno que se presenta cuando hablamos es el ritmo, cuya función es agrupar sonidos del discurso en bloques, llamados palabras fónicas o grupos rítmicos con el fin de facilitar la decodificación y comprensión del mensaje que tú estás brindando. Las pausas
contribuyen a caracterizar los patrones rítmicos y entonativos de la lengua. Definitivamente todos hacemos pausas cuando conversamos, ¿no? Cuando ustedes están leyendo un libro, algo, un párrafo, y hay puntos y comas o comas, ustedes respetan, o puntos aparte, respetan eso, haciendo una pausa, ¿verdad? Descansan un rato y continúan hablando, ¿no? O leyendo. Entonces, todo esto contribuye a caracterizar los patrones rítmicos y entonativos de la lengua, ¿no? En el caso de nosotros, el español, por ejemplo. Existen puntos en común entre la prosodia y la comunicación no verbal, ¿ya? Aquí, por ejemplo, salvo raras ocasiones, quienes aprenden una lengua 2, o sea, una segunda lengua, conservan en mayor o menor medida rasgos fónicos, segmentales y suprasegmentales característicos de su lengua nativa. Entonces, para aprender un idioma, ustedes se habrán dado cuenta, cuando una persona aprende un segundo idioma, vamos a suponer que es el inglés, ¿no? El inglés. Tú aprendes el inglés, pero siempre en un inicio va a haber cierta entonación, cierto acento que te jala todavía el español. Ustedes cuando escuchan a un norteamericano, o sea, uno que habla inglés y que está aprendiendo el español, ¿lo han escuchado cómo suena su voz? A eso se refiere, ¿no? Hay una acentuación, un sonidito, ¿no? Un acento. Pero cuando eso se va limando, se va mejorando en la pronunciación, la persona después lo habla perfectamente, así como lo hablamos nosotros el español, ¿no? Entonces, de eso se trata. La voz es algo muy interesante y la forma y los sonidos, la acentuación que tú le des a esa voz, dice mucho, ¿ya? Entonces, esto es muy importante, y más en nuestra lengua madre, ¿no? El español. La pronunciación, y muy en particular la entonación que tú das, es el componente más íntimo de la identidad lingüística del aprendiz. ¿Se dan cuenta? Es decir, por ejemplo, el ejemplo del que habla inglés y está aprendiendo español, o del que sabe hablar español y está aprendiendo inglés, igualito. Pero la voz también tiene sus cualidades. El volumen o intensidad. Esto está relacionado directamente con la cantidad del aire que se expulsa al hablar y puede ser alto, bajo o normal. A ver, yo puedo decir, silencio, fuerte, puedo gritar, ¿no? De repente puedo decir, por favor, silencio. O en un estado normal, silencio, por favor. O sea, son diferentes volúmenes que uno puede utilizar cuando quiere comunicar algo. Por ejemplo, el tono. Esto también del tono depende de las cuerdas vocales. Se puede distinguir entre tono grave, agudo o normal. El timbre es el matiz personal propio tuyo de la voz que depende de la proximidad de las cuerdas vocales en sí y diferencia una veces de otras. Puede ser armonioso, brillante o resonante. Entonces, también en este timbre, aunque el timbre es un factor fisiológico de cada persona, puede mejorarse mediante ejercicios de articulación, ¿ya? Ahora, yo les digo a ustedes, cuando expongan un tema, antes de exponer su tema, lo va a ayudar muchísimo a ustedes los ejercicios respiratorios. Es muy bueno hacer ejercicios respiratorios porque esto nos va a favorecer a tener una muy buen timbre, buena entonación, buen volumen y velocidad en tu voz. Todas estas cualidades de la voz se interrelacionan en el discurso para expresar por parte del interlocutor emociones, afectos o intenciones comunicativas que completan la información verbal, ¿no? Por ejemplo, cuando tú quieres manifestar, te acercas a alguien, por ejemplo, en un momento de alegría, ¿no? Feliz cumpleaños, tú también estás contenta, feliz,
o de repente ya te titulaste, felicitaciones, qué bueno, que sigan los éxitos, ¿no? Tú sientes todo eso, la alegría, el que estás compartiendo en ese momento, ¿no? O sea, por parte del interlocutor es muy importante saber, ¿no? Llevar bien las emociones, los afectos o intenciones comunicativas que tú tengas en ese momento, ¿no? Porque lógicamente estas van a completar la información verbal. Ahora, todo lo contrario, cuando nosotros nos hacemos presentes para acompañar a alguien que perdió un ser querido, ¿no? Lógicamente, ese es otro momento. Tú te acercas, brindas un abrazo muy fuerte a la persona que ha perdido a ese ser querido, expresas tus condolencias, pero es otra forma, ¿no? De tu voz y todo. ¿Se dan cuenta, chicos? O sea, son diferentes manifestaciones que complementan la información verbal en diferentes momentos, ¿no? Bien, también aquí vamos a ver que las cualidades de la voz, la interpretación del significado de un discurso. A ver, ustedes habrán escuchado cuando hay campañas presidenciales o de alcaldes, cuando se habla de políticas, ¿no? Ustedes habrán visto cuando los políticos visitaban los pueblos, las plazas de armas de los lugares y hacían sus mítines, ¿no? O sea, sus procesos de dirigirse al pueblo, expresar sus proyectos de trabajo. Entonces, ahí ellos en su discurso tenían que tener cierta entonación para poder impresionar al público, ¿no? El público que está viendo por quién decidirse, ¿no? ¿Quién quiero que sea mi alcalde de mi zona, por decir? Entonces, eso influye muchísimo. La persona que va a dirigir un discurso tiene que saber manejar muy bien su tono de voz, todo lo que corresponde al timbre, el ritmo, todo lo que depende, va a depender su discurso, ¿no? Por ejemplo, esto también depende de la personalidad del hablante, del contexto que se está dando en ese momento, de la intención comunicativa, o sea, lo que tú quieres llevar a ese grupo o a esa persona. Entonces, toda esta combinación de volumen, tono, timbre, brillante, ritmo, todo va a dar un significado, ¿no? A lo que tú quieres expresar. Bien, estos elementos prosódicos se pueden utilizar como indicadores discursivos con determinada intención comunicativa. O sea, ahí, como hemos dicho, la prosodia, recordándolo, es el conjunto de fenómenos fónicos que abarcan más de un fonema o segmento, ¿no? O entonación, acentuación, ritmo y velocidad del habla. Recordemos, eso es la prosodia, ¿ya? Entonces, estos elementos prosódicos se pueden utilizar como indicadores discursivos, ¿no? Con determinada intención comunicativa, o sea, de discursos. Las pausas o silencios también, ¿no? Son el equivalente de la puntuación en la escritura, porque es lógico, cuando tú te vas a dirigir a hablar, tienes que tener pausas, que equivale, como le decía en la escritura, cuando tú estás leyendo un libro, la coma, el punto y coma o el punto aparte, ¿no? Entonces, esas puntuaciones te ayudan, ¿no? En este caso, las pausas o silencios vienen a ser ese equivalente. Y estos pueden servir para expresar, por ejemplo, duda, ocultar muchas veces información o crear expectación también. Eso lo hemos observado mucho en los políticos, ¿no? Bien, el acento. Para distinguir significados y también enfatizar la información, es muy importante recordar esta parte del acento. La entonación. La entonación sirve para indicar la intención comunicativa, o sea, cómo lo vas a decir, ¿no? ¿Ya? El ritmo, para acelerar o ralentizar el desarrollo del discurso en función de la intención que tú estás comunicando. El ritmo de tu voz, cómo lo vas a llevar, esas cualidades. Todos estos recursos sonoros, más los gestos y movimientos, contribuyen a mantener la atención y el interés del interlocutor.
Bien, todos estos recursos sonoros, esos movimientos de tus manos y todo lo que tú estás expresando, va a contribuir a mantener la atención y el interés del interlocutor, ¿no? A quien tú te estás dirigiendo. Bueno, a completar plenamente el significado del discurso en este proceso de comunicación. Bien, la importancia de las cualidades de la voz. Por ejemplo, aquí vamos a ver que interpretamos el comunicado de nuestro interlocutor analizando tanto su lenguaje verbal como el no verbal, habíamos dicho, ¿no? El verbal es lo que estoy haciendo ahorita, estoy hablando, ¿no? Estoy emitiendo sonidos. Y el lenguaje no verbal es el lenguaje corporal, ese que sin hablar tú dices mucho más de la comunicación, que equivale casi al 70%, tu cuerpo habla mucho más que tu propia voz, ¿ya? Entonces, analizando tanto el lenguaje verbal como el lenguaje no verbal, ¿ya? Bien, entonces captamos allí el 7% de los mensajes por las palabras y el 38% por las características de tu voz, ¿no? Y el 55% por el lenguaje corporal, o sea, los movimientos de tu cuerpo, cómo te expresas. Bueno, y para escuchar activamente, aquí prestaremos atención al lenguaje corporal y a las características propias de la voz. A través de la característica de la voz y los gestos corporales, nuestro interlocutor expresa sus sentimientos, ¿ya? La forma en la cual comprendemos el significado del mensaje está relacionada con las características de la voz. Por ejemplo, tú puedes expresar el enojo, alegría, tristeza o miedo. ¿Ves? Son expresiones de la voz en la presentación, por ejemplo, las emociones, el tono, la velocidad. Esta voz puede ser grave, aguda, o la velocidad puede ser rápida, lenta, o con micropausas, ¿te dan cuenta? O sea, las emociones son estas: enojo, alegría, tristeza y miedo. El tono puede ser grave y agudo, y la velocidad puede ser rápida o lenta, o con micropausas. Principales emociones que manifestamos mediante las características de la voz: tristeza, alegría, desinterés, nerviosismo, o sorpresa, confianza. Así es. A veces ustedes dicen, ay no, esa persona que estoy conociendo no me presta confianza. Son varias cosas que muchas veces uno observa, mira, escucha y vas analizando, ¿no? No confío en esta persona, dices tú, algo no entra bien en su voz, esto no es sincera, su mensaje corporal, su lenguaje corporal me está diciendo otra cosa diferente. ¿Ven? Entonces nosotros, si tú analizas ciertas situaciones, vas a ir conociendo un poco más. Por ejemplo, el lenguaje del cuerpo, ¿no? O lenguaje no verbal, que habíamos dicho, ¿no? Esta viene a ser la comunicación, y en esta comunicación existe una evidente relación entre habla, gesto y movimiento corporal. Aquí vamos a ver, los gestos están constituidos por distintos movimientos corporales, conscientes o también pueden ser inconscientes, que realizan los interlocutores durante el acto de la comunicación, ¿ya? Ahí está, mira, ahí están viendo en esa imagen, por ejemplo, una cara de este señor expresa tristeza, acá sorpresa, aquí miedo y aquí ira. Los músculos de la cara, miren, son muy expresivos, por eso hay que tener mucho cuidado con estas expresiones, o sea, nuestro lenguaje corporal, ¿ya? El rostro es la parte del cuerpo con mayor capacidad de comunicación, seguido de los movimientos con brazos, ¿no? Siempre a veces habemos personas que somos muy expresivas con las manos, ¿no? Movemos mucho las manos para expresar algo. Como los políticos, Miss. Sí, a veces sucede, chicas. Y ustedes se habrán dado cuenta, miren, un ejemplito, ¿no? De repente han tenido delante de ustedes a una persona que vende un producto, por decirte, ¿no? Y te convencen, ¿ah? Son personas que hasta piedras te pueden vender, hija. Tienen esa capacidad de resolución, de convencimiento, que te realmente dicen, oh,
te convence, ¿no? Y sales comprando lo que no querías comprar. Entonces, a veces depende mucho de la expresión, el lenguaje, el tono de la voz, el timbre, todo eso influye, chicos, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente siempre. Y tu lenguaje corporal, por ejemplo, a ver, vamos a suponer que ustedes van a dar un examen final en el cual tienen que hacer una vamos a titularse, ya, vamos a suponer. Ustedes tienen que presentar un trabajito monográfico que lo tienen que exponer. Entonces, cómo se van a parar frente al jurado, su presentación, cómo debe ser, ¿no? Desde su uniforme, sus zapatos, desde su peinado, su arreglo personal, todo. Porque tú a través de tu lenguaje corporal, cómo te vestiste, cómo te presentas, estás hablando más que cuando dices el sonido o la voz, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? La posición corporal durante el proceso comunicativo, además de tu vestimenta y otros complementos que estamos expresando. Los gestos pueden confirmar, matizar o contradecir el mensaje lingüístico. El receptor los interpreta antes que el mensaje hablado por él. ¿Se dan cuenta? Ahí está demostrado que el lenguaje corporal es muy elevado en porcentaje en expresar muchas más emociones que el mismo lenguaje en sí, el verbal. Esto es muy importante que ustedes no lo olviden, ¿ya? Expresiones del rostro, hay que tener mucho cuidado. A veces cuando las personas estamos pasando por momentos de pena, estamos pasando por momentos de alegría, de decepción, de repente de ira, de cóleras, cosas que a veces que vivimos los humanos normalmente, ¿no? Son diferentes manifestaciones en nuestra vida. Entonces, las expresiones de nuestro rostro lo dicen todo. Incluso tú vas a ver personas que su rostro está como un rostro triste, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? No, yo no estoy triste. Sí, estás triste. Parece como que su carita, su rostro, sus músculos ya se dibujaron con la tristeza. ¿Se dan cuenta? Entonces, el rostro dice mucho, ¿ya? Es una importante fuente de información en la interacción comunicativa y la parte del cuerpo que mejor refleja la personalidad de los interlocutores, sus estados emocionales. Parece comprobado que cada parte del rostro denota una mayor información emocional. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que expresemos con nuestro rostro, chicos, ¿ya? Ahora también hay gestos con brazos, manos. Estos vienen a ser marcadores del ritmo del discurso y apoyos descriptivos para indicar tamaño, forma, posición. Y sirven también para mantener atención, la atención, ¿ya? Ahora la posición corporal, por ejemplo, aquí también vamos a ver que ofrece muy diferente o diversa información, ¿no? Por ejemplo, desde la indicación del estatus social del interlocutor, ¿verdad? Hasta el grado de implicación de los interlocutores en la comunicación y la atención del auditorio. La forma de andar, de sentarse, de moverse o estar de pie. Depende de la personalidad de cada interlocutor. ¿Ah? Eso hay que tenerlo presente, no lo olviden, ¿ya? Todo esto ofrece información complementaria en la comunicación. La vestimenta y la manera de llevarlo, ¿ya? La vestimenta y la manera de llevarlo. Esto o sea, de tu ropa, ¿no? Cómo la llevas. Por ejemplo, la ropa también transmite información sobre la personalidad del hablante y su adecuación a la situación comunicativa, expresando el grado de formalidad o informalidad de la situación o el grado de credibilidad que despierta el mismo. ¿Se dan cuenta, chicos? La forma como llevas su ropita, tu postura bien derechita, ¿no? Hombros hacia atrás, bien paradito, o sea, tu rostro bien puesto. Cuando tú hables y expreses algo, tú tienes que mirar bien a los ojos, a la cara de tu interlocutor. Porque aquella persona que se tapa los ojos, que como que mira el piso, que mira por aquí, que mira por allá y no mira a la persona a la cual se está dirigiendo, nos están mintiendo, ¿ya? Entonces, hay que aprender mucho de esto. Entonces,
tu vestimenta y tu manera de llevarla va a informar sobre tu personalidad. Así es. Bien. Ahora, hay factores que optimizan la comunicación, ¿no? Por ejemplo, factores que optimizan la comunicación, sentirse acogido, ¿no? O acogida. No sentirse juzgado o juzgada. Mostrar un talante abierto, hablar con libertad y naturalidad, y lo están viendo. No estar a la defensiva, ¿no? No sé si se habrán dado cuenta, chicos, que hoy en día, yo pienso que ahorita con este confinamiento que estamos viviendo, esa situación que nos ha llevado la pandemia y todo esto, el que estemos encerrados muchas veces, cuando salimos a veces como que estamos a la defensiva, ¿no? Como que no nos ponemos de acuerdo con otra persona y como que nos peleamos y eso, ¿no? Esto hay que tener mucho cuidado, ¿ya? No estar a la defensiva, porque defensiva es que como que estás alerta, a ver, me van a atacar, yo tengo que responder, ¿no? Eso es feo, pero esas son partes emocionales que a veces tienen las personas. Pero el no estar a la defensiva va a ayudar a optimizar tu comunicación con los demás. Escuchar, interesarse por la persona o por lo que está comunicando. Es muy importante saber escuchar. Otro punto es procurar hablar más de lo que une que de lo que separa, ¿ya? O sea, favorecer que la comunicación sea óptima y normal. Comprender y dominar los códigos de comunicación, ¿no? En cultura, donde se está, o sea, en qué momento estás, ¿no? Por ejemplo, si tu comunicación estás dirigiéndote a un público amplio, ¿cómo va a ser, no? Si estás con una amiga o un amigo, o estás con tus hijos, o estás con tu esposo, todo varía, ¿no? Entonces, mostrarse siempre uno mismo, sin doblez, sin fáciles acomodaciones al grupo, siempre claro, auténtico y respetuoso. Eso es muy importante. No relacionar todo lo que se escucha con uno a uno mismo, ¿no? Dando la impresión de ser egocéntrico, o sea, que todo se dirige a ti, que el mundo gira en torno a ti. O sea, eso lógicamente no va a favorecer esa comunicación. Y bueno, también tenemos factores que inhiben la comunicación. Uno de ellos, empezando, no escuchar a los demás. Tú te impones, no, yo tengo la razón, no, tú no tienes la razón, no. El que no escuches a los demás te va a traer muchos problemas y lógicamente va a inhibir esa comunicación, no va a haber una buena comunicación. Por ejemplo, ver lo nuevo o diferente como una amenaza, ¿no? Eso tampoco es bueno. Muchas veces, por ejemplo, se ha visto en los hospitales que cuando llega un médico joven con nuevas ideas por sus conocimientos adquiridos, nuevas técnicas para mejorar la atención en el paciente, a veces los médicos antiguos ven como una amenaza al médico joven y muchas veces no le permiten que pueda desarrollarse de esa manera. Hay mucho celo, ¿ya? Entonces, lógicamente, no va a haber una buena comunicación ahí. Despreciar opiniones de los y las demás. Definitivamente hemos dicho que debemos escuchar y respetar lo que dicen las personas. Ahora, si tú no estás de acuerdo, hay forma de decirlo. Tampoco no puedes decir, hoy tú estás mal peleando. No, tampoco. Bueno, si no estoy de acuerdo con algo, entonces al final se dice, bien, a ver qué opinan, eso. Yo levanto mi mano y digo, ¿saben qué? En este punto no estoy de acuerdo. No me parece esto por esta situación, porque puede presentarse tal o cual cosa. Entonces, hay que opinar y respetando a los demás, ¿ya? Por ejemplo, no admitir el debate, acusar, amenazar o exigir. Eso es feo, jovencito, ¿ya? Ustedes como futuros profesionales de la salud tienen que saber cómo se van a dirigir a una persona. Qué bonito es, por ejemplo, que tú llegas a tu servicio, buenos días, señor Mendoza, señor Pérez, etcétera. ¿Cómo han amanecido? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo pasó la noche? En fin, ¿no? Ah, señorita, el solo hecho que tú has sido amable saludando con una sonrisa que no cuesta nada, no te va a doler los músculos porque sonríes, ¿no?
Entonces, el solo hecho que tú estás saludando amablemente, interesándose por la salud del paciente, el paciente se va a sentir mucho mejor. ¿Se dan cuenta? Entonces, saludar con respeto y todo eso va a mejorar y optimizar la comunicación, ¿ya? Ahora, no vas a ir acusando, amenazando, exigiendo, ¿no? No, eso no va a favorecer en nada. La burla, el sarcasmo, tampoco. Son cosas que, son factores que no van a permitir una buena comunicación. Por ejemplo, dar consejos prematuros o no pedidos, tampoco. Ya no va a ayudar. Tomarse todo comentario como algo personal, eso es malísimo. Todos están en contra mía, nadie me quiere, todos me odian. No, señores, eso tampoco va a favorecer tu comunicación, ¿no? La pedantería, ¿no? Los pedantes. O sea, esas personas que quieren imponerse ante los demás, malísimo, pésimo, no. Interrumpir, la persona está brindando su mensaje, explicando esto, y el otro interrumpe. Malísimo. Hay que dejarlo que termine y después ya tú puedes participar, ¿ok? También hay otro de hacer afirmaciones radicales, ¿no? O dogmáticas. O también a veces hablar con rodeos. Eso es feo también. Feo. O sea que no son sinceros. Cuando una persona habla con rodeos, no es sincero. Recuerden, ¿ah? Recuerden, si ahora conocen a un muchacho, analícenlo, mírenlo, y si te mira directamente a la cara, te conversa sinceramente, o es una persona huidiza, que no te fija la mirada, y eso te dice muchísimo. Recuerden, lenguaje corporal. Bien, por ejemplo, acá, la medicina y comunicación, una herramienta fundamental para la interrelación profesional de la salud, ¿no? Proceso salud-paciente, ¿no? Profesional, salud con el paciente. La comunicación es básica. Si no, la medicina, por ejemplo, se ha considerado tradicionalmente como el modelo de profesión dominante, situada en el ámbito de la salud, ¿no? Pero para eso, como profesional de la salud, tú tienes que saber también comunicarte y saber escuchar, ¿no? Entonces, la comunicación del profesional de salud y el paciente tiene características propias, ¿ya? Ahí está. Tiene su característica propia desde el punto de vista lingüístico. Ajá. Entonces aquí también, sino también como un proceso integral, en donde todos los componentes humanos, cuerpo, expresión y entorno y palabra contribuyen definitivamente en esta articulación discursiva, ¿no? El personal de salud las debe tomar en cuenta en las estrategias discursivas y comunicativas, ¿ya? En el momento de comunicarse. Esta comunicación debe ser desarrollada como intercambio lingüístico más un proceso integral. Entonces, todos los componentes humanos, tu cuerpo, tu expresión, tu entorno, tu palabra, contribuyen en la articulación discursiva, ¿no? De tu discurso, tu mensaje que estás brindando. Bien, la comunicación también es imprescindible para la recuperación física y mental. ¿Por qué? Física y mental, miren. Cuando un psicólogo habla con un paciente depresivo o cuando un psiquiatra habla con un paciente psicótico, miren qué importante es la función de ambos profesionales, cada uno en su campo. Entonces, ¿cómo debe ser, no? O sea, en el caso, por ejemplo, de un tecnólogo médico, cuando está ayudando en la recuperación de la parte física del cuerpo del paciente, ¿no? Este paciente tuvo inmovilización del miembro inferior y ahora tiene que ayudarlo para que vuelva a caminar y todo eso, ¿no? Y la parte mental también, qué siente, cómo vive, cómo se siente en este proceso, ¿no? Esto es muy importante y la forma como se expresa. La comunicación humana requiere, por ejemplo, concebirla como una práctica social que se produce en contextos culturales específicos, sobre todo entender la cultura como una articulación de redes a través de construcciones simbólicas. Esto es muy importante, mire. La cultura, por ejemplo, en nuestro país, el Perú es un país multicultural.
Tú te vas a México, es un país que tiene también sus costumbres, su cultura es muy bonita, muy interesante, y es también un país multicultural. En América Latina tenemos esa característica, ¿no? Entonces, cuando tú viajas de un lugar a otro, ahí te das cuenta de las diferentes formas, incluso cómo hablan, cómo se expresan. De repente una palabra que puede ser grosera aquí en el Perú, allá significa otra, ¿no? Otra cosa. Entonces son diferentes formas, ¿no? De construcciones simbólicas, ¿ya? Entonces, entonces es posible crear situaciones por medio del diálogo terapéutico. O sea, cómo te diriges al paciente deprimido, cómo te diriges al paciente psicótico, cómo te diriges al paciente con ansiedad, ¿no? O sea, cómo es la forma, cómo es tu voz, la entonación, el timbre de tu voz para poder ayudar a estas personas, ¿no? Para poder construir espacios alternativos que favorezcan una buena comunicación y por ende una buena atención, ¿no? Ahora también para entender cómo el paciente crea su mundo de significados y lo expresa, ¿no? También, cada persona somos un mundo diferente. Cada ser humano enfrenta las situaciones de diferentes formas, ¿no? Entonces, eso hay que saber entenderlo, ¿no? Y eso viene a ser parte de la cultura que debemos tener para poder comprender y entender a los demás. ¿Ya? Eh, o sea, cómo ve las personas el mundo y cómo lo expresa. Desde allí, por ejemplo, el profesional de la salud puede estrechar un vínculo, ¿no? Puede estrechar un vínculo, captar la atención del paciente, esto es muy importante, captar la atención del paciente y provocar modificaciones, ¿no? En las atribuciones significativas en la situación de este paciente, ¿no? Por ejemplo, que él pueda expresarse, darle tiempo para que él te diga sus inquietudes, sus problemas, sus inseguridades, porque para eso tú estás, para escuchar. Y por eso uno de los primeros principios, digamos, en la comunicación también tiene que ser la escucha, saber escuchar, una escucha activa, de tal manera que la persona la cual tú estás escuchando se sienta comprendida o que al menos sabe que tú le estás entendiendo lo que él te está comunicando. Y eso es lo que nos falta. Muchas veces la comunicación entre padres e hijos, ahora con esta locura del celular, de la internet, y cada uno está en su cuarto metido, cada uno tiene un televisor en su cuarto, cada uno tiene su celular, ya ni se hablan. Entonces ya no hay comunicación, tú no sabes qué está pasando con tu hijo, con tu hija. Yo creo que como padres, que tú tienes la autoridad, es muy importante que siempre mantengan la comunicación y que esto de la internet, todo eso debe ser racionado porque se está haciendo un problema hoy día. Bien, la enfermedad y la comunicación entre el paciente, entre el profesional de salud y el paciente, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿cómo lo vamos a ver, no? Aquí es preciso entender la enfermedad como un acontecimiento biológico, son cambios, ¿no? Y que obtiene significado preciso a través de la cultura, ya que tanto la sociedad como la ciencia lo definen, lo evalúan y lo simbolizan. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, esto es muy importante tener presente, ¿ya? Ahora, cuando un médico da un diagnóstico, se lo da al paciente, se lo da a la familia, ¿ya? Hace unos días, hace una semana, falleció un ser querido mío, un primo hermano. Él tenía un cáncer terminal. El médico, él tuvo 6 años después de que se le diagnosticó la enfermedad y los médicos tratantes, cuando ya había hecho, por esto de la pandemia, dejaron varios meses sin tratamiento y bien triste porque se abandonaron muchos puntos importantes en salud. Fue todo terrible porque la enfermedad avanzó. Cuando él regresó nuevamente a sus terapias, hizo unas complicaciones y por ende metástasis y todo lo demás. Al final llegó a la última etapa del cáncer y falleció. Entonces, pero él, su espíritu de lucha, lo caracterizaba mucho. Toda su vida fue así.
Por eso yo les digo, como el profesional, porque miren, esto es bien importante, el paciente tiene derecho a saber su diagnóstico. Ese es un derecho del paciente. Y el profesional médico está en el deber de comunicar. ¿Por qué? Porque, como sabiendo que es el derecho del paciente, sabe respetar estos puntos, ¿no? ¿Cómo lo vas a decir? ¿Cómo lo vas a...? Porque no puedes engañar al paciente, es su derecho. En este caso, mi familiar ya lo dieron de alta, o sea, lo habían desahuciado. Entonces él ya se venía a Ica, ¿ya? Pero como dice, Dios es el que dispone todo. Y él en el camino hizo un paro cardiorrespiratorio del cual nunca más salió. Dios, por lo bueno que fue esta persona, mi primo, se lo llevó sin más sufrimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esas, o sea, las emociones, cómo el personal de salud se identifica muchas veces con el caso del paciente, cómo tú como futuro profesional de la salud debes saber escuchar a las personas enfermas que buscan un gran apoyo en ti. Entonces, todo esto tiene un simbolismo, ¿no? Tiene un significado muy importante en este proceso de la comunicación entre el profesional de la salud y el paciente enfermo, lógicamente, ¿no? Bien, también ahí vamos a encontrar variedades lingüísticas que dependen del momento y el contexto comunicativo, ¿no? Por ejemplo, aquí, cada lengua posee determinadas formas para expresar conceptos, apropiarse de la realidad y comunicarse con los demás. Eso depende de cada uno, ¿no? Ahora, cada ciencia, incluso la médica, y cada circunstancia científico-comunicativa también, presentan formas muy particulares para relacionarse con sus interlocutores y para una comunicación escrita. ¿Ven? Ahí está. Para proveer una asistencia fructífera, productiva, y un médico debe realizar 3 tareas fundamentales. A ver, por ejemplo, la entrevista con el paciente y el establecimiento del diagnóstico. ¿Ok? Pronóstico y plan terapéutico. Diagnóstico. ¿Qué diagnóstico tiene el paciente? ¿No? Ya, le dan el diagnóstico. Vamos a suponer que sea un cáncer de mama, ¿ya? El pronóstico es eso, porque ya los estudios, la práctica y todos los medios ya saben lo que sigue, ¿no? Y el plan terapéutico, qué quimios, cuánto tiempo va a ser, etcétera, ¿no? Cuántas sesiones, todo eso. Y bien, el uso adecuado de los recursos disponibles también. La generación de confianza, que es la más importante. Tienes que ganarte muy bien la confianza del paciente. Entonces, esto debemos tenerlo siempre presente. Por ejemplo, en el caso del personal de enfermería, las tareas son las 2 últimas. A ver, perdón. Ahí está, por ejemplo, el uso adecuado de los recursos disponibles para atender a tu paciente y que tú debes generar confianza, que es la más importante para que el paciente crea en todo lo que se les está ayudando en ese proceso, ¿no? El trabajo que tú realizas. Bien, por ejemplo, la enfermedad y la comunicación entre paciente, entre profesional de salud y paciente, ¿no? Por ejemplo, la información por sí misma, ¿ya? No es suficiente muchas veces para explicar lo que está sucediendo al paciente. Pues el tono, el modo, el lenguaje, tanto del profesional de la salud como del paciente serán muy imprescindibles para llevar a la práctica esta comunicación. La interacción comunicativa conlleva una constante valoración de la intención verbal del hablante hacia el oyente. Esto es muy importante. ¿Para qué? Para evaluar el efecto de lo que tú estás diciendo, estás comunicando, ¿no? Y lógicamente, para lograr la confianza del paciente es necesario que el profesional de la salud se dirija a su interlocutor con términos apropiados, con mucho tacto y empatía. ¿Ven? Entonces, un médico no se va a poner a hablar, salvo que el paciente sea médico, ¿no? Él sí va a entenderte toda la terminología médica, pero una persona común y corriente no te va a entender. Entonces hay que hablarlo con un término apropiado, ¿no? Y con mucha empatía, ¿ya? O sea, identificándote con la persona enferma. Estas manifestaciones de afectividad se producen conscientemente y pueden utilizarse en muchas circunstancias sociales
para influir sobre la percepción del otro y sobre la interpretación de un evento conversacional. El tacto que debe tener un profesional de la salud debe ser usado con sentido estratégico para poder influir en la conducta del interlocutor y modificarla con el fin de lograr no solo el tratamiento de los síntomas, sino una posibilidad de mejoría. ¿Ve? Entonces, en una consulta clínica se debe cumplir con 4 categorías lingüísticas, por ejemplo, para lograr una interacción participativa por parte del paciente. Estas son, por ejemplo, la cantidad, ¿no? La cantidad, o sea, qué es lo que vas a decirle al paciente, ¿no? Ser preciso, breve y claro con la información. La calidad, no decir nada sobre lo que no se tenga evidencia y evitar la ambigüedad, hay que ser directo. La relación, hablar únicamente de lo que es pertinente del caso en cuestión que tú estás hablando con el paciente. El modo, ser amable y cordial al proporcionar el diagnóstico. Esto es muy importante. ¿Bien? Entonces, no lo olviden. Recuerden que enfermería está a las 24 horas con el paciente. ¿Ya? Entonces, aquí se debe considerar que al utilizar la lengua como medio de transmisión social, el profesional de la salud y paciente juegan determinados roles en la atención. Uno informa y el otro cuestiona, lógicamente, porque su vida es su salud. Él pregunta, cuestiona, hace preguntas. Hay que tener en cuenta que la interacción no se refiere al paciente y a su psicología, sino más bien a las relaciones sintácticas que se realizan cuando 2 o más personas están en presencia física, la una de la otra. O sea, frente a frente, digamos, ¿no? Entonces, expresan sus conceptos de modo coherente, es una conversación, ¿no? Fluida, normal. Sin embargo, estos roles son dinámicos y van cambiando de acuerdo con la situación del hablante, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, la información por sí misma no es suficiente para explicar lo que le está sucediendo al paciente. El tono, el modo, el lenguaje, tanto del paciente, del profesional de salud como del paciente, serán imprescindibles para llevar a la práctica esta comunicación, que es muy importante. Bien, aquí vemos que se han identificado 3 funciones o voces fundamentales en el discurso médico durante la consulta clínica. Ahí vamos a ver la voz médica, ¿no? Ahí vamos a ver que esta tiene como función, por ejemplo, explorar información importante sobre la salud del paciente para realizar el diagnóstico. Vamos a ver también la voz educadora, porque siempre tú vas a ser educador. Enuncia el diagnóstico obtenido en términos científicos y el tratamiento médico a seguir por el paciente de modo breve y claro para que te puedas entender, ¿no? Cómo se va a llevar a cabo, educando, ¿no? La voz empática, que es muy importante, también esta expresa su capacidad de identificación afectiva hacia el paciente. Le ayuda a formular sus opiniones y sentimientos y también proporciona la información que se requiere, ¿no? Hay que ser muy empático, ponerse en el lugar de esta persona, ¿no? En el caso de los profesionales de enfermería, básicamente es la última, o sea, la voz empática. Tu trabajo es ese, tratar bien al paciente, identificarlo en forma afectiva, le vas a ayudar a formular opiniones, esclarecer ciertos temitas o inseguridades que pueda tener el paciente. Es un trabajo muy bonito, pero por eso este punto es bien interesante que lo tengamos presente, ¿ya? Comprender también la experiencia subjetiva del paciente es algo que el profesional de la salud se supone debe estar capacitado para hacerlo, ¿no? Pero en muchas ocasiones eso no se lleva a la práctica. Entonces, sucede a veces que el médico tiene que atender a 30, 40 pacientes y no se da el tiempo adecuado, ¿no? Eso es lo que está sucediendo, que hay mucha demanda de pacientes y no se brinda a veces, no se cumple realmente con estos principios muchas veces. No todo el tiempo. ¿Eh? Bien, la calidad del estímulo verbal debe reforzarse con otros no verbales, como la expresión facial, la postura, el tono de voz, las interjecciones y otras manifestaciones orales. ¿Ya? Que un profesional de la salud empático produce para que el paciente comprenda lo que se le está informando. Siempre es bueno mostrar empatía. Ya saben que la empatía
es ponerse en los zapatos del otro. Así es la palabra. ¿Ya? Aquí también vamos a ver que la empatía va más allá del proceso cognitivo clínico, hace que el profesional de salud esté alerta a las diferentes respuestas emocionales del paciente. La empatía es una actitud que brota del esfuerzo por tratar de entender la posición del paciente durante la relación asistencial. Ya es básica. ¿Ya? Entonces, ahí está. La voz empática, donde se pueden identificar los marcadores lingüísticos de las estrategias de cortesía positiva y negativa que el profesional de salud utiliza en la construcción del texto discursivo, ¿no? También tenerlo presente aquí. Los marcadores también pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Verbales, adverbiales y adjetivales. Los verbales, el uso, por ejemplo, subjuntivo, modo subjuntivo, esperemos resultados. No espere resultados. Probablemente adverbiales, probablemente en lugar de probable, ¿no? Adjetivos, resaltar alguna característica del paciente, ¿no? Al expresarlo. El tú y el usted, ¿ya? Aquí en el español existen diversos usos del tú como forma de tratamiento. El tú recíproco que se utiliza entre personas cercanas, familias o amigos. El tú no recíproco, el que se utiliza con personas a las que se consideran inferiores en jerarquía social y que en respuesta se dirigirán al interlocutor con el pronombre de respeto, usted, ¿no? Cuando se van a dirigir, cuando el uso de usted es recíproco, los interlocutores se consideran iguales en la escala social. O sea, tú no vas a ir a tutear a todo el mundo, lógicamente, ¿no? Entonces, en nuestro idioma es muy especial, muy expresivo y tiene muchas cosas que debemos tener presente, ¿no? Lo que es la lingüística, en fin. La función de empatía se realiza básicamente por el contacto, por solidaridad hacia el paciente a través del uso del tú de cortesía positiva. Pero está superpuesto por la situación de poder del médico entrevistador que mantiene la jerarquía social por este uso de tú no recíproco. ¿Ya? El tú contrasta con la estrategia de cortesía negativa de la voz educativa a través del uso formal de usted. A ver, ¿cómo es la comunicación fática? Aquí vamos a ver. Esta comunicación, ¿no? ¿En qué consiste, ¿no? La comunicación fática. A ver, vamos a verla. Bien, aquí, por ejemplo, la finalidad de la función fática, ¿no? Aquí, en el ámbito médico, el uso de los, vamos a tener, por ejemplo, la finalidad de la función fática no es principalmente informar, sino facilitar el contacto social para poder transmitir y optimizar los mensajes de mayor contenido, ¿no? En el ámbito médico, el uso de, por ejemplo, de los enlaces coloquiales, entonces, pues, en consecuencia, etcétera, o los estimulantes conversacionales, vamos a ver, fíjate, mira, ¿no? Etcétera, facilita el desarrollo interpersonal y tiene la función de establecer la confianza entre el profesional de la salud y el paciente, ¿no? Entonces, eso va a facilitar la comunicación. Y bien, pues también la retroalimentación en la comunicación es muy importante, ¿no? Por ejemplo, el paciente no solamente el emisor y receptor de información, el paciente no solamente es simplemente un emisor y receptor de información, él también establece un circuito que impacta e influye tanto en él como emisor, como en él como receptor y viceversa, ¿se dan cuenta? Entonces, podemos definir la retroalimentación como un conjunto de reacciones o respuestas, ¿no? Que emite un receptor respecto a la actuación del emisor, ¿no? De la persona que está comunicando algo. Y el receptor hacia el cual te estás dirigiendo. Lo que es tenido en cuenta por el emisor para cambiar o modificar su lenguaje, su mensaje. Bien. Y un momentito. Entonces tengamos presente la importancia
la importancia de cómo debe ser esta comunicación con nuestros pacientes, ¿ya? Cómo debemos llevarla a cabo, cómo debe ser esta, debe ser muy fluida, y recuerden lo que hemos conversado acerca del lenguaje corporal. Decimos más con nuestros movimientos, nuestros gestos, nuestras señas, que con la misma voz, cuando tú expresas algo o comunicas algo. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y bueno, en la atención de enfermería al paciente enfermo, lógicamente tiene que existir mucho cuando hemos hablado sobre la empatía, ¿no? La empatía es básica porque de esa forma el profesional entiende, comprende el momento que está viviendo el paciente en este proceso de enfermedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente. ¿Ya, chicos? A ver, alguna preguntita, alguna duda, no sé. Algo que de repente quieran preguntar. Ya. Una pregunta. ¿Está? Bueno, Aguado sí está. ¿Alvite Muñantes está? Ancana. Ancana Presente, Ramos. licenciada. Buenas Sí, noches. licenciada, presente. Presente, licenciada. Ya te habías quedado dormido, hijo. No, sino que como estoy acá en el trabajo de la vacunatoria, acá en el kinder, licenciada. Ah, ya, ok. No te preocupes, Sí, acá estoy joven. en el trabajo y estoy escuchando Ya, también el Zoom. ya. ¿Araujo está? Sí, licenciada, presente. Ok, hijita, ya. Aroní también, ¿no? Sí, licenciada, presente. Arucanqui. Sí, mi presente. Muy bien. Bautista también, la vi. Cayo Apaza. Okay. Presente, licenciada. Ya. Una pregunta. Coyo Guamán. Creo que no viene. Curaca. Presente. Ya te escuché, Curaca, no te preocupes. Ya te escuché, Aimé. Gastelú, Juan Carlos. Presente, licenciada. Ya. Laurente Cosiatado. Ya. Moquillaza. Morón, Guamán. Presente, licenciada. Sí, sí están las dos ya. Nieto, sí está también. Ore García. Ya. Palomino Presente. Romucho. Sí te vi, que llegaste después. Ramos Morales, ¿está? Palomino sí está. Ramos Morales, Diana, ¿está? Ramos Morales. No está. Algo pasó. Ramos Vázquez sí está la señora. Roja Jayo también. Sí, Zapata también. Castro Cuenca también la vi. García Román. Buenas noches, licenciada. Castro, Ok. presente. Una preguntita. Jiménez Guaroto, Rina. Licenciada, ¿me mencionó Zapata? Zapata sí te vi. Sí estás. Ya, licenciada. Sí te vi, hija. Por eso no te ya pasé. Jiménez Guaroto está, Rina. No ha podido entrar, seguro. Sigo a Roca. Licenciada, presente. Ya. García, sí está García. Ok. Ya sigo, ya, tranquila. Lo que pasa, chicos, es que las señales están débiles, sí, de la internet está débil, ¿ya? Bien, chicos, ¿alguna inquietud, alguna preguntita? Miren, como les digo, hasta esta actividad es el examen del día jueves 9, ¿ya? De 8 de la noche a 23, o sea, de 8 a 11:59. Ya, ahí se acabó todo. Así que entren temprano para que no haya ese problema de que se les fue el internet o de que pasó algo, se me pasó el tiempo, porque si ustedes están más de una hora, definitivamente que va a salir 0-0, ¿ya? Es solamente 60 minutos, una hora, un intento, ¿ya? Eso ya ustedes ya saben. Ya saben, entren con Licenciada, tiempo, ¿no? disculpe, Sí, ¿cuándo Aroní, es el examen? el jueves.
Hoy día estamos martes, mañana miércoles, el jueves es el examen, ¿ya? Yo siempre lo tomo así, cuando dijeron que el miércoles, pero el miércoles de repente tendrán un montón de exámenes también. Pero yo lo tomo siempre el día jueves, porque es el día que nos tocaba también clases. ¿Ya? No hay Licenciada, ¿y el contraindicación, ¿no? No hay contraindicación, ¿verdad, delegada? No, Fiorella. licenciada. Todo bien, ¿no? ¿No, Fiorella? Sí, licenciada, todo bien. Ok, ya señorita. Entonces no hay problema. Lean sus separatas, las 4 últimas, y respondan tranquilo, nada más, chicos, todo va a salir bien, ¿ya? Entonces, estamos en contacto, ¿ok? Cuídense mucho, no hay Licenciada. tareas. Sí. Licenciada, que esté fácil el examen. Ah, gracioso el Jorge Luis, ¿no? Gracioso, fácil. Claro, es fácil si estudias, ¿no? Hoy me están Así pidiendo es, que licenciada, así habilite es. la tarea 3. La Licenciada. tarea 3 le habilitó 1.000.000 de veces. ¿Ya? La voy a habilitar esta noche a las 10 de la noche hasta mañana en la mañana, ¿ya? Para que la trabajen. Ya, licenciada, Ya, gracias. ya. Ok, cuídense mucho y estamos en contacto, chicos, ¿ya? Ok. Bye, bye. Hasta luego, Ya, licenciada. chicos. Ya, licenciada. Ay, se pasa Buenas el noches, muchacho. licenciada. Chao, cuídense.